Hola mis hermanos, buenas tardes, el Señor les bendice. Gracias a Dios porque nos da este tiempecito en la tarde, ¿verdad? Para venir a aprender de su palabra y estar aprendiendo, ¿verdad? De los discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió, ¿verdad? 12 hombres comunes y corrientes es el estudio. Y el día de hoy vamos a ver la tercer cualidad de carácter de un líder espiritual. Recuerdan, la semana pasada vimos dos de estas cualidades, ahora vamos a ver la tercera y nos van a faltar otras dos más para la próxima semana. Les voy a pedir que busquen ahí en sus Biblias Marcos 9:35, Marcos 9:35. Y vamos a darle lectura todos juntos a este pasaje. Marcos 9:35. Amén, hermanos. Y dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por la bendición, Padre, de poder estar aquí en tu santo templo, mi Dios. Gracias, Padre, por que nos permites tener este tiempo para alabar y glorificar tu nombre, Padre, y también gracias por el tiempo que nos permites también para aprender de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo inunde este lugar, Padre, esta tu iglesia Betel. Que tu Espíritu Santo también, Padre, rodee a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan a través de los medios electrónicos, y bendice también al oyente, Padre Santo, al oyente casual, al oyente aquel que pueda escuchar, que pueda ver, Señor, esta transmisión en un futuro o en este momento que la esté viendo, Padre Santo, al simpatizante. Bendícelo, Padre Santo, y permite que tu palabra, Señor, llegue viva y eficaz a sus corazones y a sus mentes, Padre Santo. Que tus palabras, Padre, sean transmitidas a través de mis labios, Padre, que sea tu palabra la que se transmita y no mis pensamientos, que no sea mis ideas, que no sea mi mente, Señor, la que se transmita. Señor, guía, Señor, en este momento, guía este tiempo, Padre Santo, y permítenos gloriarnos, Señor, en tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén. La tercera cualidad, mis hermanos, es amar. La tercera cualidad es amar, ¿verdad? Todos los discípulos lucharon aprendiendo que el verdadero liderazgo espiritual significa el servicio amoroso de los unos para con los otros. El verdadero líder es alguien que sirve, no alguien que exige que le sirvan. ¿Okay? El verdadero líder es alguien que sirve, no alguien que exige que se le sirva, ¿verdad? Esta es la verdadera cualidad de este amor en un líder, ¿verdad? La verdadera lección o difícil lección de aprender, ¿verdad? Para muchos líderes naturales es esta en realidad, que generalmente quienes tienen este perfil de líderes natos en sus vidas, pues batallan con esta parte, ¿verdad? Porque al final están buscando hacer cosas a través de las demás personas, ¿verdad? El líder es lo que hace, y se puede caer en el extremo de buscar servirse de los demás en lugar de buscar servir a los demás. Esto es muy común, ¿verdad? Por lo general los líderes están orientados al trabajo, están orientados al logro, están orientados a tener esos objetivos claros, y en aras de cumplir con ese objetivo, pues se hacen llegar de la fuerza, ¿verdad?, de las demás personas, de sus seguidores, para cumplir con esos objetivos, y de repente esto puede nublar sus mentes, ¿verdad? Es una lucha interna que tiene
el líder, ¿verdad? Y precisamente este pasaje de Marcos 9:35, donde dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y constantemente el propio Señor Jesucristo les estuvo mostrando a sus discípulos a través de su forma de vivir, cómo era la clase de liderazgo que él esperaba que ellos desarrollaran, ¿verdad? Estos 12 líderes aprendieron de nuestro Señor Jesucristo precisamente esta enseñanza, viviéndola con él. No era algo platicadito, ¿verdad? El Señor así es como precisamente actuaba, ¿verdad? El servicio amoroso es lo que estaba buscando nuestro Señor Jesucristo desarrollar en estos líderes, pero en ninguna parte en ninguna parte hay más evidencia de este servicio amoroso que en el relato de donde se hace evidente. Esto es en el aposento alto, ¿verdad? La noche en que fue traicionado nuestro Señor Jesucristo. Por ahí les voy a invitar que abran sus Biblias en capítulo 13 en el capítulo 13 de Juan, y vamos a irlo desmenuzando de alguna manera sobre cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Este relato, y es un relato paralelo, ¿verdad? Está en Juan, vamos a estar brincando entre Juan y Lucas, mayormente vamos a estar en Juan, ¿verdad? Pero en este relato, precisamente, nuestro Señor Jesucristo le muestra, ¿sí? Juan 13, le muestra a sus discípulos el cómo deben de servir con amor, ¿verdad? Jesús y sus discípulos habían ido a celebrar la Pascua en un cuarto que habían alquilado ahí en Jerusalén. Rentaron un cuarto, llegaron y ahí iban a hacer la celebración de la Pascua judía, ¿verdad? La celebración misma de la Pascua era una comida que era prolongada, una cena muy larga, ¿verdad? Muy ceremoniosa, con mucho ritual, ¿verdad? Que duraba por lo menos entre 4 y 5 horas, ¿verdad? O sea, estaban ahí, a lo mejor en la misma plática, pero al final había mucha ceremonia en torno a todas las actividades que se hacían en esta cena, ¿verdad? En esa cultura, por lo general, los participantes se reclinaban en unas pequeñas mesas, estaban sentados unos frente a otros, pero no en sillas, no estaban erguidos, ¿verdad? Así como normalmente acostumbramos sentarnos, sino que la posición en la que estaban sentados pues obligaba, o forzosamente tenía el que estaba enfrente pues los pies muy cerca de su vecino de enfrente, ¿verdad? Entonces era común esta forma de estar sentados, y pues también los terrenos por los que caminaban pues no eran pues terrenos ya pavimentados, ¿verdad? No se usaba el pavimento como de brea, como se usa ahora, ¿verdad? O el cemento en la tierra, sino que pues estaba todo tierroso, ¿verdad? Y si había llovido pues fangoso, estaba sucio, ¿verdad? Entonces iban con sandalias caminando de un lugar a otro, pues era normal que trajeran los pies todos llenos de tierra, ¿verdad? Entonces era normal que también en las casas donde se llegaba la gente a participar de una cena o era invitado a tomar los alimentos, pues era normal que existiera un siervo, ¿sí? Un esclavo generalmente, que ese esclavo se le encomendaba que le lavara los pies a los visitantes, ¿okay? Era una tarea que no era muy grata, ¿verdad? Tampoco para el esclavo, pero pues no tenía de otra, tenía que hacerla, ¿verdad? Entonces, cuando alguien ofrecía una cena de estas características en su hogar, pues preveía todo este tipo de situación, ¿verdad? Había alguien que estaba listo para lavar los pies de cada uno de los visitantes, que estaba llegando a tomar la cena.
de cada uno de los que estaban llegando a tomar la cena. Entonces, perdón hermanos, dejamos las ventanas abajo del coche y empezó a llover. Entonces se preveía esta actividad de la limpieza de los pies. Por ahí, si alguien recibía a los invitados y no le lavaban los pies, pues se consideraba una ofensa, ¿verdad? Esta referencia la encontramos en Lucas 7:44, por ahí encontramos la referencia de la limpieza de los pies de los visitantes. Entonces, aparentemente esta noche, cuando estaban ahí reunidos en este cuarto alquilado para celebrar la Pascua, los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, pues en aquel cuarto alquilado no se había previsto que hubiera alguien que lavara los pies de los visitantes. No se tomó la previsión. Entonces, evidentemente a nadie le gustaba esta actividad en particular, ¿verdad? Entonces ahí en el pasaje de Juan 13, del 4 al 5, encontramos este evento, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo se perfila a hacer esta actividad precisamente. Entonces nos imaginamos por ahí a los 12, no lo dice de manera clara, ¿verdad? Como que si a lo mejor al que le tocó alquilar el cuarto, ¿verdad? Y se quedó volteando a ver a los demás y diciendo como que, pues, ¿y ahora quién? No nos preparamos para lavarnos los pies, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se va a aventar, no? Pues a quién le toca, ¿no? Entonces así como que cuando se te olvida comprar el refresco, cuando algo se te olvida, ¿verdad? Y ya están todos los invitados ahí y no lo previste y pues órale, ¿quién se lanza a la tienda, no? Se nos olvidó comprar las sodas, ¿no? Pero en este caso pues era delicado, se les había olvidado preparar todo precisamente para la limpieza de los pies. Pero en el mismo relato no vemos que alguno de los discípulos se aprontara antes que nuestro Señor Jesucristo y dijera, pues, órale va, ¿sí? O nos echamos unas suertes, ¿verdad? Que era la costumbre, y a ver a quién le toca lavar los pies, ¿no? No, o sea, todo el mundo se hizo de la vista gorda y se sentaron a la mesa, ¿no? Con los piesotes todos sucios, ¿no? Entonces estamos imaginando esa escena y nuestro Señor Jesucristo pues toma una toalla, ¿verdad? Se ciñe sus ropas y toma una toalla y se perfila precisamente a hacer la tarea que a nadie le gustaba hacer. A nadie le gustaba hacer, ¿verdad? Jesús mismo, aquel que todo mundo, o sea, esos 12 discípulos, le llamaban Señor, ¿sí? Era el Señor, era el Maestro, era quien les estaba mostrando la palabra de Dios, era a quien ellos seguían, y Él estaba asumiendo la función del esclavo que hacía la actividad de más desagrado al momento de recibir a los visitantes, ¿verdad? Imagínense si era una celebración, no sé, de 20, 50 o 100 visitantes, ¿verdad? Que llegaban ahí caminando, ese esclavo, ese grupo de esclavos debía lavarle los pies a todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos, y así con sandalias, todos mugrosos, ¿verdad? Los pies llenos de callos, como estuvieran, tenía que dejarlos impecables porque quien estuviera enfrente de aquella persona que le lavaba los pies, pues iba a tener sus pies y tenían que estar limpios y iban a estar comiendo. Entonces era evidente que tenía que hacer un buen trabajo. Entonces ahí estaba nuestro Señor Jesucristo asumiendo esa tarea y lavando los pies sucios de sus discípulos, ¿verdad? Según Lucas, aproximadamente en el mismo momento
esos pasajes paralelos, ¿verdad? Estas cartas, estas historias que nos cuentan los evangelios, ¿verdad? Según Lucas, en ese mismo momento que estaba ocurriendo este proceso, ¿verdad?, donde nuestro Señor Jesucristo está pues preparándose para lavarle los pies, o incluso ya había empezado a lavarle los pies, ¿verdad? Estaban trenzados por ahí en medio de una discusión entre los discípulos, discutiendo de quién era el mayor, ¿verdad? Quién era el más importante entre ellos. O sea, al mismo tiempo que el maestro está tomando la posición de esclavo, haciendo la actividad más denigrante, ¿verdad?, considerada en esos momentos, pues sus escogidos están discutiendo de quién es el más importante entre ellos, ¿verdad? Si visualizamos esa escena, no, que yo soy más importante, no, que... Y ahí están ahí discutiendo, y el maestro proponiéndose lavarles los pies, ¿verdad? En medio de esta discusión, esto está en Lucas 22, 24, por ahí encontramos esa referencia donde se está dando esa discusión de quién es el más importante, ¿verdad?, o quién es el más relevante. Les interesaba ensalzarse entre ellos, no ser humillado, no humillarse. O sea, estaban viendo quién era el mayor entre ellos. Entonces Jesús hizo lo que ninguno de ellos quiso hacer, y precisamente con esto les estaba dando una lección de humildad y de amor genuino y sin palabras, ¿verdad? ¿Qué están discutiendo? ¿Se imaginan al Señor Jesucristo? ¿Qué están discutiendo y lavándole los pies a sus discípulos? ¿Sí? Que si quién es el más importante, ¿sí?, que si quién es el mayor de todos, o quién es el preferido de Dios. Interesante discusión, ¿no creen? Con cierta ironía, ¿verdad? La mayoría probablemente de ellos pues se quedaron en silencio, ¿verdad?, abrumados cuando el Señor Jesús empezó a lavar los pies, ¿verdad? Pero cuando Jesús precisamente llega a Simón, que es de quien hemos estado hablando todos estos días, ¿verdad?, anteriores, estamos hablando de Simón, de Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto está en Juan 13:6. Y el sentido de la frase, cómo lo dice Pedro, precisamente es como si le estuviera diciendo a Jesús: ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿O qué te pasa? ¿Por qué me quieres lavar los pies? ¿Sí? Y entonces otra vez sale ese Simón, ¿verdad? Sale ese Simón, presuntuoso, ese Simón osado que siempre está por ahí también reclamando, diciéndole a Jesús, ¿verdad?, qué está bien o qué no está bien, ¿verdad? Hablando de nuevo sin pensar, activando la lengua primero que su mente, y precisamente le dice: no me lavarás los pies jamás. ¿Okay? Eso está en Juan 13:8. No le dice: no me los vas a lavar hoy, no me los vas a lavar mañana. Le dice: no me lavarás los pies jamás. Entonces Pedro precisamente es el líder, ¿verdad?, o el maestro de las afirmaciones absolutas, ¿verdad? Para él nunca había medias tintas, ¿verdad? Dice en Mateo 26:33 hay otra frase que es absolutista, ¿verdad?, de Pedro, que dice: nunca me escandalizaré. Entonces es como que muy tajante, ¿verdad? Y eso obviamente refleja el carácter de Pedro. En este caso está diciendo: no me lavarás los pies jamás. No hay matices de grises, ¿verdad? No hay como que una cabida que en alguna ocasión, o si acaso alguna vez pasara algo, entonces lo permitiría. No, o sea, para él todo era blanco y negro, no había medias tintas. Y obviamente esto refleja a un líder reacio, ¿verdad?, a un líder
que era muy firme en lo que decía o lo que quería hacer. Y Jesús le responde muy simple, ¿verdad? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso está en Juan 13:8, continuando el pasaje, ¿verdad? Y por supuesto Jesús estaba hablando de la necesidad de limpieza espiritual de sus discípulos. Obviamente no era el lavamiento literal de los pies a lo que se estaba refiriendo, sino lo que hacía a los discípulos. Se estaba refiriendo a lo que hacía a los discípulos aptos para el compañerismo con Cristo mismo. Es a lo que se estaba refiriendo Jesús, ¿verdad? Jesús estaba hablando de la limpieza del pecado, no precisamente de la limpieza del cuerpo, ¿verdad? Esa era la realidad espiritual en este acto humillante de lavar los pies, y a través de este acto Él estaba simbolizando esta situación, ¿verdad? De la limpieza de pecado de cada uno de sus discípulos. La prueba de esto es que Él estaba hablando de la limpieza espiritual. Estaba hablando de que la limpieza espiritual la encontramos en el versículo 10, donde dice: vosotros limpios estáis, dice en el versículo 10, aunque no todos. Él ya les había lavado los pies a todos sus discípulos cuando está mencionando este pasaje, cuando llega al 10, ya había pasado por todos, incluso por Judas, ¿verdad? De manera que estaban limpios en el sentido externo. Pero el apóstol Juan, en el versículo 11, hace una extensión de su comentario, porque dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos, queriendo decir que Judas no estaba limpio en el sentido espiritual del cual Jesús estaba hablando. Él les estaba advirtiendo, ¿verdad?, de alguna manera, que alguien del grupo no estaba limpio y que era el traidor, ¿verdad? La respuesta de Pedro es típica en el pasaje 8. La respuesta de Pedro es típica de su entusiasmo desenfrenado que siempre tenía, ¿verdad? Y le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todavía extiende en el versículo 9, ¿verdad? De nuevo, otra vez, con Pedro no había términos medios, ¿verdad? Cuando le dice el Señor: entonces no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Si no te dejas lavar los pies. Le dice: no, pues báñame si quieres, ¿no? Báñame si quieres. O sea, no se medía Pedro, ¿verdad? Era muy impetuoso. Siempre era todo o nada. Por eso Jesús le aseguró en aquel momento que ya estaba completamente limpio. El Señor le seguía hablando en términos espirituales sobre el perdón y la limpieza del pecado. Ahora Pedro no necesitaba más que lavarse los pies, y se lo clarifica de una manera muy simple, ¿verdad?, nuestro Señor, a través de este pasaje 9, ¿verdad? En otras palabras, Pedro ya estaba completamente justificado porque él ya había sido perdonado y limpiado en su alma, ¿verdad?, en su ser, y no necesitaba de una clase de perdón mayor que el de los pecados que día a día podía estar cometiendo por esos arrebatamientos que tenía de repente, ¿verdad? O sea, y es tal como nos pasa a nosotros. Nosotros ya tomamos una decisión por Cristo, nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿okay? Nosotros ya nos arrepentimos, el Señor ya nos aceptó, ¿verdad?, como hijos suyos, pero cada vez que pecamos, cada día que pecamos, consciente o inconscientemente, debemos pedir perdón a nuestro Señor, ¿verdad? Debemos rendir cuentas a nuestro Señor y pedirle perdón. Ese es el perdón espiritual diario que necesitamos para nuestras vidas. En este caso es lo que simboliza la limpieza de los pies también, ¿verdad? Entramos a un lugar donde vamos a convivir y nuestros pies son lavados
Entonces, cada día, para ser recibidos en este compartir de los alimentos, entonces pedimos perdón a nuestro Dios y nos ponemos a cuentas sobre nuestros pecados que hayamos cometido de manera consciente o inconscientemente para con Dios. Buscamos, Pedro, de alguna manera, en su arrebatamiento, pues también externa esta confusión, ¿verdad? Ya había recibido él la limpieza completa, así como nosotros la recibimos cuando aceptamos a nuestro Dios. Ahora estaba viniendo a Dios como cualquiera de nosotros para ser lavado de sus pecados. Esto lo encontramos como referencia en Lucas 11:4, ¿verdad? La clase de perdón que Jesús enseñó a todos los creyentes, por el cual orar diariamente. Diariamente debemos de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Esto en Lucas 11:4. Aquí Jesús hace la semejanza del perdón diario con precisamente el lavamiento de los pies. Todas estas verdades estuvieron envueltas en ese simbolismo, ¿verdad?, que Jesús hace al momento de lavar los pies de sus discípulos. Si lo leemos de manera literal, pues bueno, pues a lo mejor para nosotros, como no venimos de esa cultura, pues no representa gran cosa el hecho de lavarnos los pies unos a otros, ¿verdad? Y hasta nos reímos y le hacemos cosquillas a nuestro hermano, ¿verdad? Sí, a nuestro amigo que le lavamos los pies. Pero en la cultura donde estaban viviendo ellos en ese momento, pues era otra cosa, ¿verdad? Muy diferente a lo que entendemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la lección central fue sobre la forma en que debemos mostrar nuestro amor. El ejemplo de Jesús fue un acto consumado de amor, amando activamente, ¿verdad? Amando activamente, no solamente de palabras. No, Señor, sí, yo te amo y te voy a seguir hasta la muerte, decía Pedro, ¿verdad? ¿Qué? Pero no agarró la toalla y la jícara para lavarse los pies, ¿verdad? Unos con otros, ni siquiera el Señor. Entonces, Jesús está mostrando que en actos tan simples como este se muestra el amor. ¿Por qué? Te quitas el orgullo y lo haces a un lado por amor, ¿sí? Para servir a quien amas, ¿verdad? Y entonces el amor es acción. El Señor lo está demostrando con un acto verdadero, ¿verdad? En ese momento, y no solamente está dirigiéndose a ellos en palabras, ¿verdad? Al ejecutar este servicio de humildad está mostrando activamente este amor. Más tarde esa misma noche, después de que Judas ya había salido de entre ellos, Jesús le dijo a los 12, les dio un mandamiento, les dijo, un mandamiento nuevo os doy. Esto está en Juan 13, del 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es literal el pasaje, ¿verdad? En la versión Reina Valera 60. ¿Cómo los había amado Jesús a ellos? ¿Cómo los había amado? Precisamente en ese momento era muy relevante. Les había lavado los pies. Él se había humillado en la posición del siervo más bajo de cualquier casa que visitas y les lavó los pies. Entonces, antes de decirles estas palabras, que os améis unos a otros, y es un mandamiento, no les está preguntando si quieres, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Y para que no quedase duda, si el Señor de manera previa hizo el acto de lavarles los pies. ¿Qué tanto les amaba? Tanto
como para volverse su propio siervo y el más inferior de los siervos. Entonces, así era el nivel de amor que Jesucristo estaba mostrándole a sus discípulos y les está dando el mandamiento de que así es como deben de amar. Y ese es el mandamiento que hoy en día el Señor está poniendo también frente a nosotros, ¿verdad? Que debemos amar de esa manera, con esas características, lavando los pies, convirtiéndonos en siervos, ¿sí? En siervos, incluso en esclavos de quienes amamos. A ese nivel, mientras estos discutían quién era el más importante, ¿sí? ¿Quién es el más importante? Y hay iglesias que se desintegran, hermanos, por las discusiones de quién es el más importante, ¿verdad? Porque sus líderes quieren sobresalir ante la sociedad, no quieren ser los siervos de la comunidad de cristianos que el Señor les ha puesto a ministrar. Entonces es al revés, es al revés. El liderazgo que nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros. Él les mostró cómo se expresaba el verdadero servicio, un servicio humilde y amoroso de unos para con otros, ¿verdad? Es difícil para algunos líderes engancharse en este concepto de lavar los pies de aquellos a los que perciben como subordinados. Aquellos a quienes perciben como subordinados. ¿Por qué? Yo soy el líder, ¿verdad? Entonces, haz esto, haz aquello, ¿sí? Todo para cumplir con los objetivos que el líder se ha puesto. Y se sirven de sus seguidores. Y aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es contrario. Por eso es que contradice mentalmente, ¿verdad? Toda la situación del liderazgo secular que se comparte en las empresas o en las escuelas o allá afuera, ¿verdad? Fuera de las paredes de la iglesia. Nosotros entendemos un liderazgo, un líder es aquel que da su vida para servir, ¿sí? A la iglesia, aquellos a quienes el Señor le ha puesto para que los ministre. Entonces es un liderazgo muy diferente al secular. Pero el ejemplo fue precisamente impactante para los discípulos, ¿verdad? Jesús dio e insistió a sus discípulos siguieran ese tipo de liderazgo. De hecho, les dijo en este pasaje, en este mandamiento, les está diciendo que demuestren el amor unos para con los otros y que de esa manera es como se van a identificar como verdaderos discípulos. O sea, no les está diciendo si quieren, ¿verdad? Es un mandamiento, es una orden, ¿verdad? Del líder. Así como yo les he amado y así como yo me he sacrificado por ustedes, incluso todavía el Señor no iba a la cruz, ¿verdad? Así es como ustedes van a demostrar que son mis verdaderos discípulos. No es algo fácil. Está pidiendo un sacrificio tal como Él lo hizo, ¿verdad? Por nosotros, para su iglesia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿aprendería Pedro a amar de esta manera? ¿Aprendería Pedro a amar? Y bueno, de acuerdo a lo que escribe en la primera carta de Pedro 4:8, en el versículo 4:8, pues pone evidencia, ¿verdad?, de que sí aprendió la lección, ¿verdad? En primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrió multitud de pecados. La palabra griega que utiliza Pedro aquí, traducida como ferviente, en este pasaje es ektenes, E-K-T-E-N-E-S, ektenes, que literalmente quiere decir estirado al máximo, como estirar una liga así hasta donde ya está a punto de romperse, ¿verdad? Entonces,
Si parafraseamos este pasaje, dice Pedro nos está llamando a amar al máximo de nuestra capacidad. O sea, no a dar cualquier cantidad de amor, sino a dar el máximo de nuestro amor posible. El amor del que habla no es meramente una cuestión de sentimientos. No solamente está hablando de sentimientos, sino de cómo responder a que las personas naturalmente sean amables, ¿verdad? No responder solamente a cómo las personas, cuando las personas son amables, sino amarlas más allá, ¿verdad? Está hablando de un amor que cubre y compensa todos los fracasos y las debilidades de las personas, de los demás. El amor cubrirá multitud de pecados, dice, ¿verdad? Y esa es la clase de amor que lava la suciedad de los pies de nuestros hermanos, ¿verdad? Que lava la suciedad de nuestros pies. Necesitamos nosotros recibir esa clase de amor y necesitamos dar esa clase de amor. Pedro mismo había aprendido la lección, ¿verdad? De viva experiencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que demanda Dios de nuestras vidas. Espero que esta palabra esté siendo de bendición para nuestras vidas, hermanos, y continuaremos la próxima semana con los otros cualidades del carácter de un líder espiritual. Dios les bendiga.